El suicidio es la primera causa de muerte violenta en España, y sin embargo hay todo un silencio en torno a él. Un silencio entre las 30 y 90.000 víctimas que realizarán un intento al año, y el silencio de sus familiares que lo esconderán porque es tabú. Un silencio entre las instituciones que, pese a los casi 3.500 muertos anuales, apenas harán campañas de prevención. Y un silencio entre los medios de comunicación que no lo mencionarán por miedo al efecto imitación. Y sin embargo, entre médicos y expertos se extiende una nueva corriente de opinión, que apuesta por hablar del suicidio para combatir sus causas y que deje de ser la muerte silenciada. Miquel pues era un chico con cantidad de amigos que todavía conservaba desde la guardería, amigos de los colegios, su colla de grafiteros. La mañana antes de que muriera había quedado para pintar un grafiti con unos amigos en una fábrica abandonada. Hace 2 años Cecilia y Miguel perdieron a su hijo Miquel por suicidio. Solo tenía 19 años. Su caso es muy inusual. Nunca notaron que pudiese llegar a ese extremo. Muchas veces me he imaginado cómo serían los últimos minutos de mi hijo en el andén. Sabemos que está todo grabado, pero sería incapaz de visionar esos instantes finales. Y sí tengo la sensación aquella de que es como si todo el andén en aquel momento se hubiera quedado a oscuras y la única luz que vio fue la del metro que entraba en la estación. Carmen Tejedor lleva más de 30 años investigando el suicidio. En 2006 implantó un programa que redujo en un 23% los reintentos de suicidio en sus pacientes. El suicidio es inversamente proporcional a la felicidad que experimenta una persona. El suicida es ambivalente, quiere vivir y quiere morir. Si quiere vivir según vayan las cosas y si no quiere morir. Y es con esa parte que quiere vivir con la que nos aliamos. El suicida quiere poner fin a una situación que considera intolerable. Por ello, los profesionales buscan aliarse con esa parte de él que quiere vivir. Su sufrimiento puede estar causado por varios motivos. Sentirse maltratado por la sociedad, anticipar desgracias o el grupo más numeroso, el que quiere poner fin a su sufrimiento. Ese era el caso de Elena. Hay momentos en que se juntan muchas emociones de golpe, entonces es como que la mente se bloquea, sientes un permanente vacío dentro de ti. Es horrible, es la peor sensación que hay. Y cuando tenía 17 años quise acabar con mi vida pensando que mi familia iba a estar mucho mejor sin mí y me tiré al metro en Sants Estación. Cuando era adolescente, Elena no sabía que padecía una enfermedad mental. Los médicos no se atrevían a darle un diagnóstico hasta que estuviese formada su personalidad. Yo era un chico callado que intentaba que no se notara mi presencia. Nunca tomaba la iniciativa, yo seguía a los demás. Me daba vergüenza el tomar, y si me equivocaba. El caso de Antonio era diferente al de Elena. Él no aguantaba la presión de las responsabilidades y el estrés. Al hacerse camionero fue cuando comenzó a reaccionar negativamente ante los problemas. Ante un problema, la única solución que veía era el suicidio. Más que suicidar, no, era desaparecer. Antonio padece depresión mayor. Como en su caso y en el de Elena, el 90% de los suicidios están vinculados a una enfermedad mental. Pero eso no es explicación suficiente. Los profesionales advierten que también hay otros factores de riesgo, como las adicciones al alcohol y las drogas o las alteraciones afectivas.
El suicidio no es una seta, no es algo que aparece bruscamente, porque el suicidio, ¿qué es? ¿Síntoma de un trastorno mental? ¿O qué es? Un síndrome, es decir, un conjunto de signos sociales, personales, que llevan al suicidio, o es un proceso. Hay millones de personas que pueden tener un trastorno psicológico momentáneo en el transcurso de su vida y no se suicidan. Lo que sí que nos sirve saber que tiene un trastorno psicológico es que se puede detectar y cuando se detecta se puede intervenir. Con Elena no pudieron intervenir a tiempo. Deberá convivir con las secuelas de su intento de suicidio. Pero también encontró una respuesta. Tiene TLP, trastorno límite de la personalidad. La verdad, me cuesta mucho explicarlo, ¿eh? El TLP básicamente es sentir las emociones mucho más intensas que otra persona. Todo, absolutamente todo lo que hacía no tenía sentido para mí. Nada, incluso algo que me gustara. No tenía sentido, era como, ¿para qué lo hago? Si total, si me voy a matar de aquí 2 días, porque me quiero morir. Es un gran enigma en la psiquiatría, la conducta suicida en hombres y mujeres. Las mujeres intentamos suicidarnos 3 veces más que los hombres. Por cada 3 mujeres hay un hombre que intenta suicidarse. Las mujeres tenemos muchísimos más trastornos depresivos que los hombres. Sin embargo, los hombres consuman el suicidio más que las mujeres, en una proporción inversa. Por cada 3 hombres hay una mujer. La explicación de ello sería muy amplio, desde los factores hormonales y genéticos a actitudes sociales. Se debe y se puede actuar ante este problema. Pero primero hay que vencer algunas creencias populares. Ideas como que el suicida es un enfermo mental incurable o que quien quiere suicidarse lo acaba haciendo, no ayudan a que la sociedad se implique. Con el suicidio se dice que hay libertad, que al que muere de suicidio es porque él quiere. Yo no lo creo, no lo creo. Creo que no hay nada menos libre que el acto del suicidio, porque aquel que lo hace en su cabeza solo hay aquella salida. Claro, ¿dónde está la libertad ahí? ¿Dónde está la conciencia ahí? El conocimiento de toda la realidad. No, están profundamente alterados y están deprimidos, no sienten la vida, ni que sea 10 minutos, pero nadie que está a gusto y feliz en la vida se mata. Cuando yo salté del metro sí que era dueña de mis actos y no al mismo tiempo. Sí que sabía lo que estaba haciendo y no, porque realmente estás manipulada por un trastorno mental, estás manipulada porque se te han cruzado los cables en ese momento y no ves otra cosa, entonces, bueno, Sí, vale, hay una enfermedad mental, pero en todo momento yo he coordinado, yo he sabido, no era que me creía otra persona o que... O sea, es algo que nunca en estos momentos me podré perdonar. Tenemos descripciones de quien ha pasado por esta experiencia y ha sobrevivido. No siempre quieren hablar de ello, ha de esperarse un tiempo. Y realmente es como, en mi experiencia, los que he podido entrevistar, como si no se reconocieran a sí mismos, como si estuvieran asustados de la destructividad o de la persecución o de lo que podemos tener dentro de nosotros también. Mi experiencia personal con el suicidio es directa. Mi madre se suicidó. Era una persona lúcida, una persona inteligente. Y cuando me exponía el tema, me lo exponía de manera relativamente racional, aunque yo veía que había espacios que eran más allá de la razón. Alfredo era muy joven cuando tuvo que ayudar a su madre a superar sus crisis. Hubo de hacerse cargo de la situación pese a estar solo y a su falta de experiencia.
Uno piensa que son cosas que, bueno, que no van a darse, ¿no? No sé si es un autoengaño que utilizamos como defensa, pero en aquel momento yo pensaba que sería como una tempestad que pasará y que volverá a salir el sol, ¿no? Y bueno, tristemente no fue así. Yo hice 8 intentos de suicidio. El 7º fue el del metro y el 8º ya fue después de la silla, cuando mis padres se separaron, que también fue, digamos que fue la última crisis muy fuerte que tuve. Pero realmente ya después del último fue curioso, porque en los otros yo buscaba la muerte, pero buscaba morirme, no buscaba llamar la atención. No era llamar la atención, era morirme. En cambio, en el 8º sí que era llamar la atención y no morirme. El suicidio se puede prevenir, pero exige una buena red de evaluación del riesgo que implique desde urgencias y atención primaria hasta las unidades de psiquiatría. En España no existe un plan global de prevención del suicidio y cada hospital desarrolla su propio plan de actuación. Desde hace 4 años, en la ciudad de Sabadell, llevamos a cabo un programa de prevención del suicidio. Una enfermera revisa diariamente todos los casos que se han atendido en urgencia y hace un seguimiento telefónico regular durante 12 meses de todos estos casos. Te llamo a raíz de la visita que tuviste en urgencias el día 1 de octubre, en el cual intentaste suicidarte tomándote pastillas. Ideas de muerte, de suicidio, de que la vida no vale la pena, que deseas morirte, supongo que ahora que te has reconciliado, ¿cómo va? De momento nada, ¿eh? Vale. Claro, pero ya sabes que esto no puedes hacerlo cada vez que te pelees con el chico, ¿no? Porque claro, es hacerte daño. Bueno, que vaya muy bien, ¿eh, María del Mar? Y sobre todo, no hagas nada. De nada, ya sabes que estamos aquí para ayudar, ¿vale? El 70% de las recaídas, de los reintentos de suicidio corresponden a las personas que no hemos conseguido vincular a los servicios. Por tanto, es un programa realmente muy eficaz en la reducción de los reintentos. Los adolescentes con enfermedades mentales son un colectivo de riesgo muy alto. Pero hay otro gran grupo cuyo problema es la inexperiencia y que reaccionan de manera impulsiva a las adversidades. En Parc Taulí intentan darles técnicas para superar sus frustraciones. Se ha comprobado que estos chicos muchas veces tienen dificultades en la toma de decisiones. La idea es que si nosotros les dotamos de una mayor capacidad para aprender a dar múltiples soluciones posibles a un problema, seguramente no se van a plantear el intento autolítico como una opción. Por ejemplo, habitualmente lo que tenemos es que siempre una persona suele tener unas expectativas respecto a algo. Por ejemplo, tú pensabas pues, que tendrías la posibilidad de entrar en la Academia de Música por la que tanto has trabajado, estudios oficiales, y esto te ha generado unas expectativas previas altas. Puede pasar que tú no acabes entrando. Por tanto, esto seguramente, el tener unas expectativas tan altas, te generará, y aquí tendríamos una variable muy importante, un malestar emocional. Si añadimos unas expectativas previas elevadas, que eres un chico impulsivo, y en algunas ocasiones también vamos a encontrar una baja tolerancia a la frustración, esto nos explica que la persona empieza a sentirse emocionalmente mal. Cuando una persona se siente mal, no solo se siente mal emocionalmente, empieza a realizar también conductas que pueden ser negativas. Probablemente, si a esta persona se le ocurriera que quizá hay otras opciones de manejo, como por ejemplo, puedes igual presentarte a una nueva convocatoria, puedes quizá intentar hablar con el profesor de música, puedes plantearte dedicarte a la música, no necesariamente desde estudios oficiales. Es decir, la idea que se ha comprobado en la literatura, que es muy importante, es que los adolescentes se sientan más competentes a la hora de tomar decisiones. Tener la sensación de que uno es capaz de tomar decisiones implica en el fondo estrategias de afrontamiento ante la realidad. Oh, esta es preciosa. Haciendo snowboard, ¿lo he dicho bien? La adolescencia de Elena fue difícil y su familia tuvo que afrontar el problema sin saber muy bien qué se podía hacer. Mira, cuando jugabas al voleibol. En aquel momento solo le ofrecían una solución farmacológica. En los hospitales te atendían en una sala, es que es una niña adolescente y tal, tranquilizante y a casa. Al día siguiente, aquella crisis había pasado, pero al cabo de una semana tenías que volver a tener otra crisis. ¿Y qué hacías? Me daban mucha medicación que me dejaban muy groggy, era incapaz de estudiar, era incapaz de hacer nada, pasaba el día durmiendo. A la que me quitaban otra vez los relajantes,
volvíamos a tener una crisis. Y era siempre el pez que se muerde la cola, simplemente porque no se trataba el problema de raíz. Elena tardó en saber qué le pasaba, pero hoy en día la detección precoz de casos como el suyo ha mejorado. Ahora Montserrat pertenece a una asociación que se dedica a conseguir más recursos para salud mental. ¿Te acuerdas? Sí. Es que mi rima no tiene por qué estar descubierta. Díselo a Natalberta, porque no se puede ver a través de una puerta entreabierta y está cerrada. Desde Premiá a Ponferrada, viaja desterrada hasta encontrar tierra deseada. El caso de Miquel es opuesto al de Elena. No tenía una enfermedad mental y no pertenecía a un grupo de riesgo. Formaba parte del 10% de las víctimas de suicidio que no se pueden predecir. Intentas buscar qué pasó en ese organismo, que no deja de ser un cuerpo humano. La vida está, bueno, es un organismo, es un cuerpo vivo. En ese cerebro, ¿no? ¿Qué tuvo que pasar? Una bajada de serotonina, yo creo que este trastorno mental transitorio, que es lo que tuvo en ese momento, que le llevó, que en lugar de dar patadas a una papelera, pues le llevó a dar ese paso de forma totalmente no libre, pues se debió de un desajuste total y absoluto a nivel, pues quiero pensar, de neurotransmisores. Con 12 años yo ya quería morirme. Y eso era, por ejemplo, era incapaz de explicárselo a mis padres. Porque yo me avergonzaba de mí misma, entonces era como si se lo explico a mis padres se van a avergonzar también de mí, no quiero. Las únicas personas que me quieren no quiero que me dejen de querer. El adolescente es como un diapasón que vibra. Y es un diapasón cuando la sociedad no funciona bien, es dura, áspera, inhóspita. Y el recién llegado, que es el adolescente, no entiende esto, no puede asimilar esto. Los adolescentes y los mayores de 65 años presentan la mayor tasa de suicidio consumado. En el caso de los mayores de 65 años, suele ir asociado a la soledad o una enfermedad. Ante este fenómeno, colectivos progresistas demandan que se regularice el suicidio asistido, mientras que los católicos se oponen por motivos éticos y religiosos. La postura de la Asociación Derecho a Morir Dignamente frente al suicidio asistido, al igual que frente a la eutanasia, es la de que se debe despenalizar. Todo ciudadano es el dueño absoluto de su vida y de su cuerpo y, por tanto, tiene derecho a elegir entre vivir o no vivir. Cuando en un país está prohibido por el Código Penal estas actuaciones, esa persona carece de ese derecho. Como médico católico, consideramos que en ningún caso debería producirse esta muerte por suicidio, ni por suicidio asistido, ni por eutanasia, ni por ningún tipo de muerte violenta. La alternativa es el tratamiento paliativo. La medicina paliativa, de calidad, suprimiría absolutamente todos los suicidios y prácticamente todas las eutanasias. No queremos, en realidad, vivir más, queremos vivir mejor. Esta longevidad artificial no va acompañada de un bienestar. La medicina se jacta de que ahora morimos a los 90 años, pero a lo mejor dejamos de vivir a los 70. Hay un componente existencial en este tipo de suicidio, en que se decide que no compensa la vida que queda. No hay acuerdo en si es un acto de liberación o de desesperación, pero sí se sabe que es una idea que se va madurando lentamente. Hubo todo un proceso en el sentido de, para llegar a ese sentimiento de soledad o de exclusión, como dices, que duró años, ¿no? Contándole a la que tenía y llegaba un momento que ella misma se cuestionaba en qué punto de la vida estaba, qué tenía por delante, qué aspiraciones. Eso que se llama la lucidez de las personas, cuando el abuelo te dice, o una persona mayor le decimos,
Yo ya he hecho lo que tenía que hacer en la vida, solo me queda sufrir, no quiero ser una carga, realmente no hay salida. Luego, lo que tengo que hacer es tirarme por la ventana. Esta lucidez está tan desprovista de vida que es realmente muy poco libre. La psiquiatría generalmente tiende mucho a catalogar, por decirlo de algún modo, el suicidio como enfermedad, como consecuencia de una patología. El suicidio muchas veces puede ocurrir en alguien que es completamente una persona equilibrada, serena, que ha tenido de pronto una desgracia. La desesperación es el denominador común histórico del suicidio. Mientras vaya aumentando la esperanza de vida, el tema del suicidio asistido irá ganando protagonismo, y el Estado y la sociedad deberán fijar los límites de la libertad individual para decidir sobre su vida. Teníamos muy claro ya desde el primer momento que el Miquel tenía que venir aquí a Ordesa. Lo hablamos igual al primer día o segundo día de su muerte. Hace ya muchos años que venimos aquí, desde que el Miquel tenía 3 años. El momento más importante de la nueva vida de Cecilia y Miguel sin su hijo es cuando deciden ir a visitar su tumba. El lugar tiene un significado especial para ellos. El último trabajo escolar de Miquel fue sobre la belleza del Parque Nacional de Ordesa. Quisimos que donde estuvieran enterradas las cenizas de Miquel estuviera representado en una piedra lo que fue su último graffiti. Este fue el último graffiti que hizo el sábado anterior al viernes que murió. Está dibujado su nino, Laz, por lo que se le conoce, y por su nombre, Laz. Y bueno, se nos ocurrió que Miquel estaría muy contento que en lugar de una inscripción formal, con fechas, pues estuviera lo que realmente ha sido y ha querido ser él en esencia. El roble da bellotas. Son todas estas. Y entonces los jabalíes, cuando cae la bellota, pues es lo que vienen a comer. El primer año que vinimos aquí y vimos todo este campo revuelto y toda la tierra levantada, fue una sensación extraña, ¿no? Como si alguien hubiera mancillado el lugar. Pero luego lo piensas y bueno, el Miquel hemos querido que estuviera en la naturaleza y no en un cementerio. A Cecilia y Miguel les ayuda a pasar el día en compañía de su hijo, a suplir su ausencia. Se dice que el suicidio es una decisión que se toma en un instante, cuyas consecuencias son para siempre. Ahora estamos ya pintando todo lo que son las paredes. Laia es la única amiga que me queda, pero también hay que pensar que yo en la época que estaba tan mal, yo era incapaz de mantener una relación con nadie, sea fuera de amistad, fuera de cualquier tipo, básicamente porque también la gente se cansaba de mis locuras. Y Laia es la única que tuvo paciencia y estuvo ahí con todo. Uy, qué seca. Tenías un carácter especial, eras una chica difícil de llevar, sinceramente, pero bueno, a mí tampoco. La verdad que tienes mucho mérito de aguantarme en esa época, ¿eh? Porque ahora es fácil, pero antes... Ahora es más fácil, sí, ahora es más... Fue una época dura, en verdad. Sí, pero bueno, aún así tú estabas ahí. Bueno. No tenías por qué estabas. Bueno, porque te tenía el aprecio de una amiga y sabía que necesitabas ayuda y entonces lo que yo creí en ese momento que debía darte. De apoyo y... Sí, está bien. En esa época se llevaban unas pulseritas de Swarovski de brillantitos. Ella tenía todos los colores. Y yo solo tenía la transparente. Pero a ella le gustaba la transparente porque yo no la tenía. Y me la pidió prestada, se la dejé. Y justo el día de mi accidente yo me tiré a las 8:15 de la mañana y a las 8:15 de la mañana a ella en su casa se le rompió.
Y claro, y ese día empecé a llamarla para decirle que, mira, me ha pasado esto, pero tranquila, que yo te la arreglo y ya está, o te compro otra nueva. Y me acuerdo que, bueno, la estuve llamando, su madre pues me respondía diciéndome, es que ahora la Elena no se puede poner. Y yo pues me sonó todo súper raro. Y seguí llamando hasta que la madre me dijo, mira, ha habido un accidente con el metro, con la Elena, y claro, yo ya me quedé, digo, hostia, con el metro y con la Elena, digo, ¿qué? Y bueno, fue cuando me lo explicaron todo, que fui a verla al clínico, estaba súper mal, no se daba un duro por ti, lo siento. No sé. Pero mira, todo ya ha sido ahora donde estás. Pero bueno, piensa que solo un 1% sale vivo del metro. Yo soy ese 1%. Exacto. Mira lo especial que soy. El golpe que me dio en la espalda el metro fue el que me apartó de la vía, pero fue el que me dejó en silla también. Pero al mismo tiempo es la silla la que me ha salvado de todo eso. Entonces, el estar en una silla para mí ha sido... Bueno, de hecho, el día de mi accidente yo conseguí lo que quería, que era matar a esa Elena. Y la maté. No quiere decir que lo volvería a repetir, pero no me arrepiento de haberlo hecho. Para nada, o sea, estoy muy contenta de haber conseguido disfrutar de la vida. Ya no es el vivir, es disfrutar de lo que haces. Por suerte, siempre ha habido alguien que me ha podido salvar. Mi pensamiento era cómo lo hago sin provocarme daño, dolor físico y sin que me puedan parar nadie para conseguir mi logro. Nunca se me olvidará. El día en que el Miquel murió estaba yo en mi trabajo y entonces fue cuando me llamó él y me dice, ¿sabes algo del Miquel? Y yo, claro, yo el Miquel, ¿qué sé? ¿Qué voy a saber del Miquel? Dice, no, es que me ha llamado su compañera que no lo localiza, que tiene el móvil apagado, que parece que se hayan discutido. Y entonces fue en ese momento en que yo recordé el pitido de haber recibido un mensaje. Y entonces, claro, las dos primeras frases me chocaron porque decía, mamá, te estimo. Y cuando lees esto piensas, ¿qué me va a pedir? Pero cuando acabé de leer el mensaje, no me estaba pidiendo nada. Me estaba diciendo que lo perdonáramos. Y no se me ocurrió otra cosa que coger yo misma el coche y al ir conduciendo, ir llamando al móvil de mi hijo. Estaba cerrado, fuera de cobertura, llamándole constantemente y yo ya le estaba diciendo, Miquel, vamos a hablar, estoy llegando, vamos a hablar, por favor, no lo hagas. Una cosa instintiva que te lo estaba diciendo, ¿no? Entonces caí en llamar a su compañera y decirle, ¿dónde fue la última vez que has estado con él? Y me dijo, ahí en la estación del tren. Entonces es cuando rápidamente llamé a él y le dije, ves corriendo a la estación del tren porque está allí. Pero yo pensando, aún teniendo la esperanza de que estuviera sentado, quizás cabizbajo, llorando, o que se hubiese peleado con alguien, o hubiese destrozado una papelera. Pero no fue así. El suicidio es real, existe. Elena, Antonio, Cecilia y Miguel pueden hablar de él, pero no está presente en el resto de la sociedad. Quizá estas mamparas del viaducto de Segovia, instaladas para evitar los saltos, sean la única prueba material de su existencia y de que 9 personas al día morirán por suicidio. Se considera que España tiene una tasa baja de suicidios, un 7,6 por cada 100.000 habitantes. Pero hay quien alerta de que nuestro sistema de registros no es fiable. Los suicidios en España se contabilizan a través del Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué es lo que ocurre? Hay, no sé si son 1.900 precipitados que no constan como suicidio, no recuerdo si son 1.500 muertos en accidente de tráfico, que no consta como suicidio, y unos 1.000 ahogados. Yo estoy seguro que muchos de esos otros tipos de muerte, la causa de la muerte, estaba encubierta un suicidio. Por ejemplo, a mí una de las cosas que más me ha chocado de las últimas estadísticas es el caso de Madrid. Madrid, una gran ciudad,
tiene la tasa más baja de España en suicidios. Esto hace pensar que el registro, que hasta ahora se hacía en los tribunales de justicia, era el juez quien decidía si era suicidio o no, no se llevaba con el rigor que se debe. ¿Qué es lo que ocurre? Que si no hay una nota de despedida y nadie le ha visto que ha saltado, ante la duda, los forenses y los jueces lo que dictaminan es un accidente. Los suicidios en España son los mismos suicidios que ha habido en otros países. Siempre se ha dicho que en los países escandinavos había más suicidas y lo que se sabe es que en los países escandinavos las estadísticas son mejores y que desde el principio se registran las muertes por suicidios como muertes reales por suicidio. Las estadísticas omiten suicidios, pero los medios de comunicación los han eliminado del todo. Y son precisamente ellos los que pueden dar visibilidad al problema. Pero el temor al efecto imitación les ha llevado hasta no informar de los suicidios en metros y trenes. A principios de 2010 publiqué una novela titulada Los bosques de Uppsala, que aborda directamente el tema del suicidio. Las radios que me llamaron para hacer entrevistas, la mayoría de ellas me llamaron porque no sabían bien de qué iba el libro y se encontraron en el mismo programa, digamos, con una persona hablando de un tema que está, por norma general, censurado en los medios de comunicación. Cuando yo intentaba vender reportajes sobre el tema del suicidio, me encontraba siempre con una reticencia enorme a abordar el tema de un modo serio. Y cuando digo serio me refiero a abordarlo desde un punto de vista social. Lo que encontraba siempre era que me decían que hiciera el reportaje desde un punto de vista de autoayuda. Y en una de las ocasiones, uno de los directores de un dominical llegó a decirme que si quería hacer un reportaje sobre suicidas, que le trajera suicidas de París, pero que no le trajera suicidas españoles, porque los lectores españoles no querían saber esa realidad. Anoche encontraron muerto a Kurt Cobain, que era el cantante del grupo de rock Nirvana. La muerte de Cobain tiene todos los elementos cinematográficos de los ya legendarios suicidios de monstruos del rock. En 1994, el suicidio de Kurt Cobain demostró que una gran cobertura mediática no dispara el efecto imitación. Con toda esta participación y contextualización del suicidio, no aumentaron los suicidios, en contra de lo que podían, porque era una estrella para la juventud. Entonces, la epidemia, lo que se ve también es que, a ver, a lo largo del año no aumentan los suicidios. Lo que hace es que se concentran en torno a ese acontecimiento, que hay varios estudios americanos en esta línea. Lo de la epidemia es como decir, ¿hablar de la violencia de género crea epidemia? Mire, no. La gran paradoja del suicidio es que está socialmente aceptado que se hable de él en la ficción, pero no en la vida real. En el arte, suicidios famosos como el de Werther, Romeo y Julieta o Cleopatra han emocionado al público. Marcan el clímax de la historia e ilustran las angustias vitales que rodean al ser humano. Años de estigmatización del suicidio han hecho de él un tema tabú en nuestra sociedad. Hasta principios de los años 80, los suicidas no podían ser enterrados en un cementerio católico y eran sepultados en una zona de exclusión. El suicidio está considerado tabú porque arrastra consigo un pasado oscuro sobre el que han influido la religión, las leyes. Es decir, es tabú porque arrastramos inconscientemente, ¿no?, una idea sobre alguien que ha rechazado el mundo. A mí no me gusta decir, me he intentado suicidar y ya está. No, yo sí te digo, me he intentado suicidar, porque a mí no me importa hablarlo. Pero si lo digo con todo lo que ha pasado, con todo lo que ha habido detrás y todo lo que hay ahora. Porque no es fácil decir, tengo un problema mental y que te traten igual. No te van a tratar igual. Pero en parte es normal, porque es como miedo a que te hagan más daño. Yo ahora me cuestiono si tenía que haberlo hecho público ante la gente que tenía alrededor o no. O sea, porque el silencio que mantenía ella también lo mantenía yo, ya, aunque fuera por respeto a ella misma, ¿no? Se tiene que hablar del suicidio como en su día se tuvo que hablar del SIDA.
como en su día se tuvo que hablar de los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, porque se estaban convirtiendo en un problema de salud. Si las personas conociésemos la realidad del suicidio, no tendríamos esta actitud moralizante y enjuiciadora y perseguidora del suicidio. Y sería más fácil que lo piense, lo comente, y el que lo escucha lo recoja como tal y no lo niegue. No diga, va, no digas locuras, ¿cómo vas a suicidarte? Entonces, el poder conocerlo, el poderlo hablar, es el principio de la solución. 19 personas han muerto este fin de semana en las carreteras españolas. Tráfico ha presentado una nueva campaña para evitar accidentes. Llevar el cinturón de seguridad puesto es la mejor medida en caso de accidente. Son imágenes duras que muestran la cara más dramática de la carretera. La constante información sobre accidentes de tráfico y una enérgica política de campañas de prevención han logrado que las víctimas en carretera dejen de encabezar la lista de muertes no naturales en España. En cambio, nadie recuerda una sola campaña para la prevención del suicidio, y con casi 3.500 casos anuales, ya es la primera causa de muerte violenta en nuestro país. El suicida suele dar señales. Hicimos un trabajo muy curioso y era, ¿ha dejado mensajes, ha dejado notas, sí o no? Normalmente se dice no dijo nada, pero luego, a medida que va reconstruyendo en los días antes, han aparecido estas señales. Lo que pasa es que no las hemos sabido aceptar, las hemos rechazado. Incluso el 60% habían visto a su médico el año anterior y un 30% en el mes antes. El primer paso de prevención del suicidio es concienciar de que es un verdadero problema de salud muy grave a nivel nacional y a nivel mundial. Después lo que hay que hacer es efectivamente educar, formar no solamente a los profesionales, a toda la población, a que es muy simple, a detectar factores de riesgo y a derivar. Evaluar el riesgo de suicidio no es tan complicado como pueda parecer. De hecho, estamos trabajando con los médicos de cabecera, con los médicos de familia, con la atención primaria, para que esta evaluación del riesgo de suicidio se extienda. La prevención del suicidio ha ampliado su campo de acción. Desde que se descifró el ADN, se están identificando genes que pueden inducir al suicidio, lo que puede suponer un 50% del factor de riesgo atribuible a la genética. Hoy por hoy sabemos que sobre la genética no podemos actuar, pero sabemos que podemos actuar sobre los factores ambientales. Esto quiere decir que podemos intentar descubrir factores de riesgo de la conducta suicida genéticos, es decir, personas que van a tener más riesgo de tener suicidio, y actuar sobre los factores ambientales disminuyendo el riesgo. Háganse la idea que el genoma es una gran biblioteca. Vamos a saber todas las letras que hay en esa biblioteca, pero ¿vamos a ser capaces de comprenderla? Ese es otro tema y es un tema que probablemente nos lleve más años. La crisis económica ha puesto de relieve uno de los factores ambientales de riesgo de suicidio. Es hermana de la última víctima, según denuncian, de la presión laboral, la número 11. En Foxconn, últimamente, los suicidios están a la orden del día. Crece la preocupación en Francia por los suicidios en la empresa France Telecom. El último suicidio fue el viernes pasado. Una mujer de 32 años se tiró por la ventana de la oficina en la que trabajaba. Los expertos son muy cautelosos en vincular crisis y suicidios, pero sí se puede afirmar que han aumentado los casos de depresión y que hay determinado sector de la población más vulnerable. Una pregunta que se hace en nuestros días es, bueno, ¿y la vida moderna, el estrés, las exigencias que tenemos, el tenerlo todo aparentemente puede estar relacionado con el suicidio? Probablemente con muchos tipos de suicidio sí, pero no nos quedemos con la idea de más estrés, más suicidio. No, más estrés para unas determinadas personas va a provocar más suicidio. El acontecimiento vital desencadenante es afectivo. Entonces es la ruptura
la pérdida, de la distorsión de las relaciones amorosas lo que lleva al suicidio. Otra cosa es que indirectamente la crisis distorsione la célula familiar y lleve al sujeto a una soledad y a un sufrimiento. Entonces sí. La medicina 2.0 trabaja desde Internet. En el Hospital Clínic de Barcelona opera la web Forum Clínic, que recibe más de 1.660.000 visitas al año. Su foro de depresión recibe mensajes de usuarios que confiesan ideas suicidas, porque el anonimato puede ayudar a vencer el miedo a pedir ayuda. Yo creo que el anonimato favorece aquel hecho de que te puedas poner una máscara y que tampoco tengas la persona delante. Estás tú con tu ordenador y no hay nadie más. Y entonces yo creo que esa sinceridad hace que se transmite con más facilidad y que se puedan escribir cosas que no escribirías o no le comentarías a tu psiquiatra directamente. En mi caso no, pero compañeros míos han llegado a leer cosas de pacientes suyos que desconocían totalmente. Todo el mundo es muy sensible a que en depresión existe la ideación suicida. Muchos incluso la han tenido en algún momento o la han sufrido en algún momento de su patología y saben cómo afrontarla. Entonces, rápidamente lo que intentan es ayudar a esa persona a gestionar el momento de ansiedad sobre todo, intentar bajarlo y luego decirle, si ves que no puedes, vete a urgencias. Aparte de la privacidad y la inmediatez, la medicina 2.0 puede ofrecer cobertura a las 24 horas del día. Tan solo necesita una conexión a Internet. Esta es una herramienta complementaria a la medicina tradicional, pero ya está comenzando a demostrar sus posibilidades con la descongestión de las consultas en atención primaria. Las personas con ideación suicida pueden superar sus crisis con terapias e implicándose en actividades que les aporten estabilidad. Yo las primeras veces que fui al club social me tenían que ir arrastrando. Cuando ya ves que no eres el único, que lo que a ti te pasa es más común y que se pueda superar. ¿Cómo estamos aquí? Hacemos las fotos, ¿vale? Venga, va. ¿Una sorpresa? ¡Más sorpresa! ¡Dios mío! ¡La sorpresa! El venir a este centro, a este curso, realmente lo hago sin esperar un efecto secundario, por decirlo de alguna manera, pero sí que lo hay. Está el poderte expresar, no te da miedo el relacionarte con los demás. ¿Dónde cojones está mi whisky, Enrique? El Club Social de Antonio convoca cada año un concurso de cortos para asociaciones de enfermos mentales. La temática es libre, pero aprovechan para reírse de su propia enfermedad. ¡Qué alegría! ¡Qué ilusión! Espero impaciente el momento de notar el efecto de mi nueva medicación. ¿Quiénes sois? Somos humanos averiados. Yo no estoy averiado, solo tengo un problema de salud llamado esquizofrenia. Elena forma parte de la selección española de tenis. Es la número 2 de España y la 24 del mundo. Necesita mantener su clasificación porque su sueño es competir en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Y solo irán las 25 primeras. Desde el minuto 1 que probé el tenis me enganché. Cuando empiezas con la silla ya no la de calle, que esta es ligera, no, empiezas con la de hospital, que el respaldo es hasta aquí, que le pesa un quintal, que no puedes moverte con esa silla. Aparte empiezas con corsé todavía, con bueno, pues eso, que es que no, además estás súper delgadito porque pierdes muchos kilos cuando tienes un accidente, no tienes fuerza, no te puedes, es que no, de verdad no te puedes mover. Y la sensación de coger la raqueta y ver que puedes darle la pelota y dices, no, le puedo dar la pelota, estoy en silla de ruedas, este es mi deporte. Elena es, aparte de una gran jugadora de tenis, es una persona increíble, con una capacidad de esfuerzo bestial. De la escuela es la persona, a mi parecer, que tiene más.
pelota que no llega, ella igualmente hace la reacción y lo intenta. Si se da una hostia contra la valla se la da, pero su objetivo es tocar la pelota, sea como sea. Marina para mí ha sido realmente muy importante porque me ha ayudado mucho en esos pequeños momentos que yo la he necesitado, ha estado ahí. Son muchas horas que hemos pasado juntas y el que ella me entienda esas emociones dentro de pista ayuda a que también me entienda fuera de pista. El deporte en general lo recomiendan para las personas con depresión, porque segregas endorfinas. ¿Cuántas veces nos ha pasado de llegar de Marina, vengo de bajón? Ay, bueno, vamos a entrenar, salimos, hicimos un buen entrenamiento, qué guay el día. Sí. Yo ahora, por ejemplo, estoy aquí, tengo mi meta de... No sé si lo conseguiré o no, pero tengo la meta de intentar estar entre las 10 primeras del mundo. Pues ya tengo una meta a seguir y por luchar. Mis padres, es que lo que no entiendo es que me sigan queriendo después de todas las trastadas que le he llegado a hacer. Después de a lo mejor desaparecer un día sin dar explicaciones, de desaparecer y aparecer dentro de 3 o 4 días en urgencias de un hospital. A lo mejor el día que sea padre lo podré entender, pero hasta entonces no lo entiendo. El momento que me quedo en silla es como paso de la adolescencia a la madurez. Y sí, yo creo que ese es el punto clave donde yo maduro y empiezo a ser responsable de mis actos, cosa que hasta ahora no lo era del todo. Empiezo a tomar conciencia de lo que hago y de las consecuencias que me puede llevar el hacer algo. Porque realmente estoy viendo las consecuencias que me ha llevado uno de mis actos. Hasta ahora no había tenido una consecuencia. Estaba 2 semanas en el hospital, me hacía lavado de estómago y ya está, y para casa y todo seguía igual. La muerte por suicidio debería llegar a ser percibida como una enfermedad y tratarla como tal. Eso ayudaría a rehacer sus vidas a los que sobreviven a las víctimas y a convivir con la idea de haber perdido un ser querido. Los primeros días, los primeros meses, sí que al volver del trabajo era entrar en casa y era la sensación de silencio, de oscuridad, porque tampoco encendíamos demasiadas luces y sobre todo de orden. El silencio pesa muchísimo cuando has tenido durante 19 años una persona que te ha aportado vida. Te ha aportado vida y últimamente te ha aportado información sobre las nuevas tecnologías, sobre la nueva tendencia musical, sobre cómo hacía diseños en 3D. Todavía no hemos llegado, creo, a ese punto de habituarnos. Las rutinas, digamos, se han roto como él. Como por ejemplo el no cenar ya en el comedor, casi nunca. Cenar siempre en la cocina. Porque esa era una cosa que siempre habíamos hecho, ¿no? Todas las noches al cenar los 3 juntos. La vida de futuro que tú habías proyectado en la vida de tu hijo, que es cualquier rutina normal, el proceso de ver crecer a tu hijo, de hacerse hombre, quizás ser abuelo o abuela, y que eso pues no va a ocurrir, con lo cual la rutina del día a día está abierta a cualquier posibilidad, como me lo ha demostrado la vida. No me planteo nada más. Yo me llegué a enfadar con mi madre. Y es más, aún no he tenido la ocasión de arreglar el enfado. Dijéramos que se fue con eso por arreglar entre nosotros, ¿no? Aunque bueno, un trabajo mío también ha sido
perdonarla, comprenderla y también perdonarme a mí por no haberlo sabido hacer mejor, ¿no? En España no existe ninguna asociación que agrupe a los familiares de muertos por suicidio. A Cecilia y Miguel les gustaría fundar, algún día, un lugar donde compartir su experiencia. El duelo por suicidio, desde el inicio, desde el momento cero de la muerte, has de asumir la pérdida y además ya te estás planteando los famosos qué hubiera hecho yo sí y si no hubiera hecho lo otro, porque, o sea, es un trabajo que lo hace sumamente trágico. Y el hecho de intentar hacer el esfuerzo en crear una asociación de supervivientes por suicidio sí que daría sentido a la muerte de nuestro hijo. Es como el que se muere por un accidente de tráfico en un punto negro de una carretera. Se está batallando para que se modifique el tramo ese, para que no se produzcan más muertes, para hacer un trabajo de prevención, que no vuelva a ocurrir lo mismo. Se tiene que hacer lo mismo con el suicidio. El avergonzarnos de la muerte del Miquel sería tanto como avergonzarnos de él, y eso nunca ha pasado por nuestra cabeza. Si de algo estamos seguros es que siempre hemos estado y seguimos estando orgullosos del Miquel, de cómo fue su vida con nosotros, de cómo fue nuestro hijo. Nosotros no tenemos dónde enfocar la rabia, no podemos focalizarla en el que iba en contradirección y se mató por accidente, el que tuvo una mala supervisión de algo o porque fallaron los frenos después de una... No podemos focalizar en la rabia en nada en concreto, ni en la mala suerte de haber sufrido un cáncer y haber... No. Yo no me puedo enfadar con mi hijo, al contrario. Si yo pudiese, me lo sentaría a mi lado y hablaríamos, pero sin enfadarme. ¿Qué te pasó?